votación. Vamos a charlar un poquito ahora con Hugo Alconadamón. Hay novedades que tienen que ver con causas judiciales que Hugo ha seguido muy cercanamente, que han beneficiado por decisiones de la AFIP, en este caso a Cristóbal López y su grupo empresario, y también a Lázaro Báez. ¿Cómo andas, Hugo? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo anda, equipo? Buen día. No lo van a saludar. ¿Cómo le va, Si Hugo? le van a hacer el vacío a Hugo, díganlo ya, chicos. Hola, Claro, Hugo. grande, Hugo. avísenme y me pongo un espejo. Claro, y me quedo sí. solo, no se preocupen. No, es feo que traten a nuestro compañero así. No me gustó. Inesperada. No me gustó. Unión Estudiante Vamos de de- La Estoy como Plata. Roberto Carlos con 1 millón de amigos. Unión Estudiante. Pará, Hugo. saludá de vuelta, Vámonos. Hugo, saludá de vuelta. Hola, jefa. Hola, equipo. Hola, Hugo. Ramón, te sigo desde TN. ¿Cómo estás, Subito? ¿Cómo venimos? Que hoy es viernes, ¿eh? Así estamos. A ver, tenemos, sí, en efecto, unas novedades que fueron surgiendo tanto en la ciudad de Buenos Aires como también en Bahía Blanca, que afectan a dos de los empresarios más icónicos de, por un lado, el kirchnerismo y además de los últimos años. Un eje en Buenos Aires, en los tribunales federales de Comodoro Pi, donde la AFIP se presentó en los tribunales y dijo: yo ya no tengo cargos, ni problemas, ni acusación de por medio contra Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray por aquel movimiento de impuestos. Estamos hablando de unos 8.000 millones de pesos del año 2016, que se discutió si en definitiva fue evasión o en realidad eso debe ser encuadrado como una administración fraudulenta contra el Estado. Este es un eje. Sí, recordemos, Pero también Hugo, en simultáneo, un segundo nomás, que era por la petrolera, digamos, las estaciones de servicio, cuando uno paga combustible, hay un porcentaje importante de lo que uno paga que son impuestos. Y ahí funcionan como meros agentes de retención. Tienen que ir y darle esa plata a la AFIP. ¿Qué hizo Cristóbal López en su momento? Se quedó con ese dinero, lo usó para apalancar el crecimiento de la empresa, y eso es lo que se discute si fue, ¿no?, administración fraudulenta o evasión común, ¿no? Correcto, aquí lo que tenemos es, por la pata de Cristóbal López y Fabián de Sousa, es la discusión por qué hicieron eso, para qué lo hicieron, que en definitiva es esto que vos decís. Mucho tiempo se consideró a Cristóbal López, y así se lo llamaba, el zar de los impuestos, creyendo que en realidad la expansión de su imperio empresario estaba basado en el dinero del juego, ¿sí? Con Casino Club y demás. Finalmente lo que sale a la luz es que en realidad él se apalancaba en estos impuestos que no enviaba la AFIP, sino que se los quedaba, y con eso financiaba la compra de nuevas empresas y cubría el déficit de otras empresas. Ahí, Con Hugo, lo cual, perdona que te interrumpa una vez más, pero ahí también sí, la pregunta es si él tuvo un trato diferenciado, sí o no, por la cercanía al poder, digamos, si él pudo... a eso iba, ¿no? justamente, porque la discusión de fondo aquí, recordemos, en este juicio oral que afrontan López, su socio de Sousa, y el entonces administrador de la AFIP, Ricardo Echegaray, no es por evasión, sino por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Y el protagonista, el principal imputado, es Ricardo Echegaray, que es, la pregunta es, él como titular de la AFIP, ¿administró de un modo la AFIP que fue ilegal? ¿Le dio margen de maniobra que no debería haberle dado a Cristóbal López y Fabián de Sousa, dándole beneficios que a otras empresas no tenían en perjuicio del Estado? Esta es la pregunta que está en ese juicio. Y vamos a decir, Por Hugo, eso no es una cuestión de evasión tributaria, porque si no sería penal económico, Claro. no los juzgados federales. claro. Y finalmente esto terminó con Mercedes Marco del Pon, que mandó una nota diciendo que se había perseguido a Cristóbal López durante el gobierno de Macri, que la AFIP armó como una fuerza, un grupo de tareas especiales para eso y que por eso desistía, y que dice que además la AFIP se garantizó cobrar la deuda de Cristóbal López con la AFIP, con el fisco. Sí, lo cual a su vez es un giro con respecto no solamente a la AFIP de los tiempos de Macri, sino de la propia administración de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque recordemos, es bastante complejo, pero en definitiva, este tema de oil combustibles de Cristóbal López se ha debatido en el fuero penal, pero también en el fuero en lo comercial, donde se tramitó en su momento el concurso y luego la quiebra, y donde a su vez en ese expediente del concurso y quiebra, tanto el juez de primera instancia como la Cámara en lo comercial, ya con sentido firme,
sostuvieron que los problemas de todo este grupo empresario, y en particular de Oil Combustibles, no comenzaron en 2016 con Mauricio Macri como presidente, sino que ya en 2011 entraron en cesación de pagos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque en ese expediente del concurso, en los últimos tiempos, ya durante la gestión de Alberto Fernández y de Mercedes Marcó del Pont en la FIP se presentó en ese expediente del concurso y dijo, los argumentos de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que sus problemas comenzaron en 2016, ese argumento es pueril. Ese fue el término que utilizaron. Y ahí empieza a explicar los abogados de AFIP que en realidad los problemas comenzaron en 2011. Ahora bien, lo que tenemos es que en los últimos meses la AFIP fue girando su posición, entre otros motivos porque ahora tuvieron una moratoria que por primera vez incluyó el impuesto a la transferencia de los combustibles, es decir, por primera vez se habilitó que aquellas empresas que tienen este problema específico de Cristóbal y que solo la empresa de Cristóbal pudieran involucrarse en una moratoria. Claro, y a partir de ahí viene una cosa, la regularización y demás. Cierro con esto, así avanzás con lo otro, porque la discusión es como no es un impuesto que al IVA o ganancias que una empresa tiene que pagar por su propia actividad, sino que es un impuesto en el que es intermediaria. Se suponía que ahí no te pueden habilitar moratoria porque es un impuesto en el que vos sos una mera intermediaria, se la cobrás al que va a cargar nafta y se la tenés que entregar a la FIP. Pero bueno, ahora sí entró en esa moratoria, como decía Hugo. Y una noticia más, ¿no? Así un poco farragoso, pero lo que pasa es que son temas más complejos. Es un problema porque la evasión impositiva es un tema tan importante en la construcción de un país y a veces las noticias vinculadas a la evasión impositiva son complejas, difíciles de entender y quedan como relegadas. Pero bueno, vamos con la otra decisión, Hugo. Y la otra decisión ocurrió en Bahía Blanca, donde a su vez Lázaro Báez estaba siendo investigado por configurar, armar, liderar una asociación ilícita fiscal, pero también más allá de lo fiscal. Estamos hablando que en Bahía Blanca se detectaron un grupo de usinas de facturas apócrifas que a su vez, como mínimo el 80 al 90% de esas facturas truchas terminaban en los balances de Austral Construcciones, es decir, la empresa de Lázaro Báez, para evadir. Y la sospecha que además derivó en el procesamiento de Lázaro Báez en primera instancia como jefe de una asociación ilícita dirigida a evadir y lavar dinero, eso ahora fue a la segunda instancia, donde a su vez se consideró, 1, sí, que Lázaro Báez evadió, 2, sí, que hubo facturas truchas, 3, que Lázaro Báez no era el jefe de esa asociación ilícita, sino que era simplemente un usuario, un beneficiario. Y entonces le quitan de encima la acusación de jefe de una asociación ilícita. Menudo cambio. Sí. Y ante esto, la FIP decidió no apelar. Es decir, convalida que Lázaro Báez no sea investigado en Bahía Blanca, porque a su vez, por evasión, no por la asociación ilícita, ya está siendo investigado en Buenos Aires. Como vos bien dijiste, María, es un galimatías, es un dolor de cabeza entender los dos ejes, pero que en esencia tenemos que en los últimos 10 días, con sus decisiones, la AFIP terminó beneficiando a Cristóbal López, a Ricardo Echegaray y a Lázaro Báez. Bien, Hugo Alconada, y ayer fue interesante para que muestre, para que no nos digan, y además por la manera en que trabajamos, que decimos todo perjudica a unos, otros o lo que fuere. Yo creo que apuntó bien la crítica a Alberto Fernández cuando dijo que no se explicaba el fallo de Ercolini cuando al grupo Techint le dijo, no, si vos pagaste coima fue porque estabas obligado moralmente para preservar tu compañía. Dice, ¿cómo puede ser que cuando un empresario paga coima se le dice que lo hizo por una razón de fuerza mayor, ¿no? Ese es todo un tema, del mismo modo que aquí otro de los ejes para discutir, María, largo y tendido, fueron las prisiones preventivas, algo que vos sabés que yo muchas veces he criticado. En el caso de Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray, en su momento se había ordenado la detención de los empresarios López y de Sousa porque se consideraba una serie de características y no el del protagonista central del caso Oil Combustibles, que no era ni López ni de Sousa, sino Ricardo Echegaray. Claro. Con lo cual ¿por qué detuviste a 2 sí, a 1 no? No, y Macri salió a quejarse públicamente cuando los liberaron, ¿te acordás? Fue un escándalo. Es que además, María, si estamos hablando, en definitiva, esto ya lo hablamos en su momento, pido a los oyentes disculpas por repetir como un lorito lo mismo, pero en definitiva,
Si aplicábamos la doctrina Irurzun, era básicamente que se podía detener a una persona mientras que está en proceso el juicio, no cuando ya hay condenas, por riesgo de fuga Sí. o por Entorpecer la entorpecimiento, investigación. ahí me salió, Sí. de la investigación, Sí. en base a lo que se denomina el poder remanente. Por ejemplo, Julio De Vido lo detuvieron porque se decía, fue tantos años funcionario público Que y le tiene deben tantos quedar empleados amigos. vinculados Sí, una a él locura, sí. en la administración que pueden complicarlo todo. Ahora, y entonces en este caso, al único que no detuvieron fue el que era titular de la AFIP y tenía todos sus colaboradores todavía dentro de la AFIP. Sí. Sí, igual no tenía ningún sentido ni una cosa ni la otra. Bueno, Hugo Alconamon, te mando un beso. Buen viernes, Buen fin de semana, viernes, equipo. buen fin de semana. 7:42 de la mañana. El cielo está, te diría, entre blanco y gris en este momento. Luminoso, porque ya amaneció. Pero no estamos viendo el sol ni lo vamos a ver en el día de hoy. No nos importa nada.